Estamos de regreso después de un descansito involuntario. De 2 semanas. De 2 semanas por enfermedades y esas cuestiones caloríficas. Bienvenidos a Dispensario Filosófico, transmitiendo desde Café Claroscuro. Agradecemos desde aquí a Ecúmene TVS, a Martín, nuestro productor, a Marquito, que está en la barra, a Vani, que no ha llegado, y desde luego Paola Llores. ¿Qué es eso? Juárez, pero así dicen los pochos. Llores. Sí, es ahí. No sabía. Ahí es es que no es, bueno, ya, Jafnio, bueno. A Luis, Ahora sí, a Luis, que está de público, Eh, se pueden hacer preguntas. Sí. Es que una vez fuimos pero a mí no. pero una vez fuimos a un festival México-americano aquí en San Diego y venían un grupo de hispanos de Los Ángeles y ellos decían que ellos apoyaban mucho a Benny Llorés porque había sido un gran presidente mexicano. Benny Llorés, ¿quién es ese? Benito Juárez, ¿no? O sea, desde ahí sí, No sabe, no pero sabe. bien que le componen ahí. Sí. Luis Colás, ¿no? Del Piporro. El Nat King Cole. El Nat King Cole. Natalia Reyes. Natalia Reyes Colás. Un amigo en San Francisco fue a comprar una botella de Jimador y le decía a la chica, ¿no? I want a bottle of Jimador, ¿no? Y no entendía y los veía, ¿no? Y decía, se le ocurrió y le dijo, Jim Hader. Y luego, Ay, no puede Jim ser. Hader. Sí, pues es... No, es que sí, es curioso, pues, cuando las palabras son, como se dice, nosotros las castellanizamos, ¿no? Ajá. O sea, las hacemos, pues, que suenan en español. Entonces ellos hacen también lo mismo, o sea, de alguna manera. Sí, pero de Wittgenstein no hablemos. Ándale. Como nosotros decimos muchas palabras así como el bistec. Sí, el bistec, es el parking, ¿no? El whisky, o sea, cuando podemos decir licor de Malta. ¿Cómo se dice whisky en español? Whisky. No es whisky. No hay cambio. No, Hay unas, bueno, creo Bourbon, que los apellidos, eso sí no tienen traducción al español. no deberían. No. Pero tenemos, por ejemplo, Sí, en sobre vez todo de, los en vez nombres, de Descartes, dices Descartes. Descartes. Y en el español, en la Real Academia de la Lengua Española, sí debe de existir la castellanización de todos. De todos. O sea, Pero nosotros no lo hacemos, pues, digamos, igual por la cercanía que tenemos. como Jorge Guillermo Federico Hegel. así lo escriben todo completo. Sí. Sí, yo estoy bien. Sí, Sobre todo editores mexicanos, ¿no? Yo Pero, nomás pues, digo Hegel y ya. sí, ya. sí, por el apellido, así como los compas en la escuela. Ándale, el Hegel, El Hegel. tipazo. ¿Qué? ¿Y qué onda? Hoy no nos toca Hegel, ¿verdad? No, afortunadamente. Sentado. Ya, ¿no? sí. Hola. No necesito presentación. Hola, ¿cómo estás? No, él solito se presenta y se sienta y ya es. Y nos ilumina. Se presenta y es. Entonces, no vamos a hablar de Hegel por fin, pero sí del otro personaje que ya empezamos hace como 2 o 3 semanas, que se llama Chopito. El Schopenhauer. Sí, El sí. Chopitas. Entonces, en Schopenhauer estábamos diciendo la vez anterior, ¿no? De que, pues él es, podemos meterlo dentro de los idealistas, pero toma una corriente muy específica, que luego ya la gente lo define como nihilismo. Sí, Aunque en realidad Pues- es una mezcla muy interesante, pues, ¿no? ¿Por qué le llamamos idealista, no? En cierta forma, pues porque se basa en un mundo de las ideas, ¿no? Pero él se brinca esto se brinca. por medios, pues, obviamente aristotélicos, ¿no? Primero, pues, cuando habla el principio de razón suficiente, o la que hablamos, la cuádruple raíz, ¿no? De la razón. De la razón suficiente, exactamente, donde abarca esta cuádruple raíz con las, ¿cómo se llaman? Las causas de Aristóteles, ¿no? Por un lado, y por otro lado, como veremos hoy también, toma ciertas ideas platónicas, entonces no es de ninguno de los dos lados. No. También se le conoce como el fundador o iniciador, ¿no? de lo que es la filosofía pesimista, que tiene que ver un poquito con, va de la mano con el nihilismo. En el sentido de que todo, ¿Cuál es la diferencia? nihilismo y Pesimismo. pesimismo, más bien igual
El nihilismo Es como negar todo. niega todo, pero lo cuestiona. Ok. Y el pesimismo no, el pesimismo simplemente lo niega. Lo asumes. Lo asumes y aunque digas que igual lo haces, aunque esté bien o mal. Claro, que esto lo toma del budismo, ¿no? Sí, porque puedes o no hacer las cosas, te gusten o no, igual las realizas. También fíjate ahorita que estaba recordando la onda de que él, a diferencia de Fichte, ¿no? De Hegel, de Kant, todos estos, bueno, Schelling, etcétera, todos ellos pensaban que estábamos ordenados hacia un lugar mejor, ¿no? Y Entonces, él no, lo que dice... Nel, amigo. sí. Todo es peor aquí. Sí, de Así hecho, es que mejor, si pueden, mejor ni nacen. sí, porque dice, venimos no a ser felices, sino a sufrir. A sufrir, Pero en ese sufrimiento es como vamos aprendiendo. claro. Es con golpes, ¿cómo dice? Con Golpes en el sangre, corazón. golpes de corazón, Corto. con la sangre dentro de las letras, ¿no? O sea, al estilo antiguo. Pero ¿sabes por qué pienso yo que tenía estas ideas? Porque, bueno, mencionamos también en el programa pasado que él le tocó viajar un buen tiempo, pues, y los filósofos de su tiempo duramente salían de su país natal, ¿no? Entonces, en esos viajes sí me acuerdo que leí que fue como fue aprendiendo que la vida es sufrimiento, pues le tocó ver la destrucción de la Revolución Francesa, le dieron como la oportunidad de checar las galeras de los barcos, cómo vivían los que remaban, o sea, en esclavitud casi, enfermedades, muertes, sufrimiento. Entonces, por eso supongo que tenía estas ideas. Sí, es como ir en el Titanic y él está en el nivel de los ricos y podía visitar a los pobres, ¿no? Que iban ahí así, hacinados. Así verlos como de lejitos. Anda regulado. Sí, porque de estar en su lugar, pues jamás, ¿no? Pero sí se fue dando cuenta de todo eso y por eso esa postura, ¿no? Ándale, y por eso cuando lee pues el budismo, o sea, que es precisamente lo que el Buda está diciendo, ¿no? O sea, pues que le checa, ¿no? Sí. Completamente, y de ahí entonces ya desarrolla otras cuestiones, ¿no? Que sí es muy interesante ver cómo entra esta postura oriental a la filosofía pues alemana en este caso. Sí. Le tocó la suerte también de haber estado en el tiempo preciso en el que se tradujo la primera obra. No recuerdo el nombre, no lo anoté, del primer traductor de estas filosofías orientales, pero él lo leyó así como de viva mano de un Fresca. traductor. Estaba fresca la idea y le llegó a él. Pues le gustaba mucho leer de todo, de lo que fuera, y ahí llegó a sus manos. Y pues tenía la fortuna de que tenía fortuna. Ah. O sea, Ah, qué buena esa sí, es. la quedé redondito. O sea, era de familia con dinero, entonces tenía acceso pues a mucha información. Hoy en día, como pueden ver, no necesita una fortuna para filosofar, ¿no? Pero en ese entonces era... Uno ya lo trae. Era indispensable. Sí, en ese tiempo sí, Era más trabajoso. yo creo que sí. Tenías que de verdad quererlo para... No había muy pocas oportunidades para la mayoría. Y para estudiar, sobre todo, o sea, Sí, no, claro. no todo el mundo estudiaba. Sí. Se supone que hoy en día, pues, hasta es gratis, se dice. De hecho, creo que tengo entendido que cuando tenía 17 años era cuando se empezó a preguntar, a querer meter a estudiar, creo que latín y griego, para poder meterse a la universidad. Entonces eso quiere decir que, digamos, como lo que tenemos ahorita, primaria y secundaria, no existía. Sí tenía maestros privados, como era la costumbre antes de las personas con dinero, pero Pero una escuela como tal no. Él solito se ponía a leer y a entender. Sí, esto sería interesante ver hasta cuándo se instituye, ¿no? Pero La escuela, la escuela ¿verdad? como tal, sí. Ese es a finales del... Bueno, Sí, mediados del sí, siglo 1800 y XVIII, tantos. finales, y finales, con una italiana, que de hecho tiene su nombre, el estilo de La que canta la de Pedro. Montessori. Montessori. Ah, Montessori, Ajá. ok. Sí, Montessori es de los que empiezan a establecer la nueva forma de la escuela, Ya. que no era tan nueva, porque antes de eso existía el otro estilo, que es la escuela clásica, y la escuela clásica es donde uno va y ibas a estudiar en la mañana
ibas a comer, regresabas a tu casa a comer y luego por la tarde regresabas a la escuela otra vez. Todo el día entonces. Ajá. Y nadie trabajaba. Los niños no. O sea, regresaban en la tarde, no sé, ibas de 8 a 12, te ibas a comer y luego como de 2 a 5 otra vez. Y ya te ibas a tu casa. Que por eso, bueno, tengo entendido también que por eso se hicieron las vacaciones, ¿no? Que fue el periodo de sembrar. Ujú. El periodo era uno de cosechar y el otro era de sembrar. No, al revés, ¿no? Sembrabas y en las vacaciones cosechabas. Cosechaban. Por eso se dan los 2 meses, creo, de vacaciones. Sí, incluso las guerras se suspendían. Sí. Iban las vacaciones. Benditas. Es como Y los ahora estudiantes nada. de la UNAM que estaban, por ejemplo, Ya tenemos. estaban, no sé si supieron, un grupo de estudiantes de la UNAM que estaban protestando en defensa de los de Palestina. Ah. Entonces, bien inocentes los jóvenes porque, bueno, estaban pidiendo cooperación para que la gente les llevara de comer, que les llevara casitas de campaña. Y luego, y estaban ahí, ¿no? Todo el mundo en contra de los judíos y que Palestina y bla, bla, bla. Vienen las vacaciones, levantan todas las casitas de campaña y se van. Vámonos. Y les preguntaron, ¿a dónde van? Es que son las vacaciones. Luego regresamos en agosto a continuar con nuestra lucha. Ay, entonces, Imagínense, si la o sea, escuela- sí, o sea, eso, ¿dónde está la conciencia? Yo no sabía de eso. Yo nada más dejé de ver las noticias que estaban protestando, pero no supe cuándo No, se pues es que quitaron. levantaron todo porque vacaciones, entonces que sí, Fíjate. Son absurdos que luego no entienden. así es. Sí. Me acuerdo de la revista Asterix, ¿no? Que supone que los romanos pues van a invadir en una Asterix en Bretaña, ¿no? Van a atacar Bretaña, pues, y se dan cuenta que pues, los ingleses son guerreros muy fuertes, pero pues a las 5 de la tarde dejan de trabajar para tomar el agua hervida, ¿no? Y no trabajan los fines de semana porque la semana inglesa. Sí, sí. Entonces César ataca exactamente El fin de el fin de semana y después de las y 5. los vence. Sí, o sea, No, pero no, es Asterix. es la broma. Ah, Ríete ahora. ya. Ah, Gracias por hacerme caso. Y volviendo a Schopenhauer. Sí, ese Schopenhauer, ¿qué onda? No lo dejamos bien lo suficiente la última vez, ¿no? Entonces, así como que hay otros detallitos ahí. Tiene varias posturas, ¿no? Lo curioso se mezcla mucho su personaje con su obra. Porque Podríamos decirlo, ¿eh? O sea, sí hay obviamente ahí una relación directa, pero sí siento también que Schopenhauer muchas cosas trasciende su obra, ¿no? Entonces es parte interesante. Podemos decir que, por ejemplo, Schopenhauer, pues porque sufrió, porque vivió esta vida, etcétera, pero también se da cuenta o se percata de algo que el budismo llevaba años diciendo. Entonces no podemos propiamente decir, es que Schopenhauer descubrió esto, no. o era por él mismo, ¿no? tengo entendido que, bueno, el autor del prólogo de este texto, sí menciona que algo importante de decir es que Schopenhauer no pretendía como importar el conocimiento de los hindúes a su filosofía, sino que cuando la descubre siente como una especie de armonía con lo que él también ya pensaba, ¿no? Entonces no es como que copiara este tipo de conocimiento, sino que lo conoció y dijo, oye, esto está en armonía con lo que yo mismo estaba pensando o había experimentado del mundo, ¿no? Entonces, sí, nada más para que no se quede la idea de que copió de la filosofía. Al contrario, le dio mucho sentido, ¿no? Y son de lo que él estaba planteando. Sí, no, y más lo decía yo, más que nada, no tanto por copiarlo, sino por el sentido de que gracias a esa personalidad fue que logró entrar pues, en ese sentido. Para Porque él, lo sentía también, ¿no? Lo entendió y hizo clic en el instante, ¿no? Ándale. Que eso a veces pasa con ciertas filosofías, ¿no? Hay unas veces que lees, a lo mejor lees a diferente autor y dices, no, pues por más que lo leo, no checa conmigo, no hace clic. Y hay otros que en los primeros renglones dices, no, este sí trae algo. Pero es dependiendo de tu persona, de cómo te llega a ti el autor. No, pues por eso incluso Nietzsche, ¿no? Lo adoraba, ¿no? Y después lo niega. Pues, es que un fenómeno muy de Nietzsche, ¿no? Sí, claro. Siempre que encuentra algo se Maravilla. asombra, se maravilla, después le da la vuelta y los odia y Hoy cuando vamos a hablar de Nietzsche, la próxima semana. pues
yo creo, o primero vemos positivismo. Este es 1788. Stuart Mill ya lo revisamos. Kierkegaard. Sí, podríamos irnos a regresarnos a Kierkegaard. Bien, algo interesante el que podemos... Bueno, es que aquí lo vamos a meter como los existencialistas. Sí, 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 ¿verdad? Como Como el existencialismo. el inicio. Sí. Sí sería siguiendo el plan del pesimismo. Yo creo que Nos vamos con el positivismo. Sí. Perdón, era nada más. Sí. Sorry. Ya, porque no. tenemos en nuestro calendario el cual picoteamos a cada rato. Pero está ahí como... Bajo mis- Está como una guía. Bueno, y retomando la originalidad de lo que mencionamos del trabajo de Schopenhauer, pues ya mencionamos esta parte, ¿no? De lo que dices tú, ¿no? El concepto de la vida como sufrimiento, ¿no? El cómo se separa de esta banda, ¿no? ¿Cómo se llama? Los idealistas, ¿no? Por esta cuestión de que todo está yéndose a mejor, ¿no? Sí, No, él- Lo dice el momento. Dice. Por eso Esto no es rivalizaba cierto. mucho con Hegel, ¿no? No me atrevo a decir que lo odiaba, pero sí, toda su filosofía, cuando escuché la información sobre su vida, me acuerdo que cuando leía sus textos, hasta dibujaba un burro. Sí. Y decía, esto no tiene sentido, o sea, parece que lo escribió una persona borracha o no sé, dice, porque ¿qué es eso del espíritu absoluto? Dice, no, esto no está claro, no es conciso, no lo entiendo, cosa que pues también, que él no lo entienda no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero para Schopenhauer sí, la escritura de Hegel era totalmente ni pies ni cabeza, Sí. los conceptos tampoco le hacían sentido, y también de hecho tuvo de maestro a Fichte, y cuando estaba en sus clases decía, ¿qué es esto del ser, del no ser que se representa en el ser de la libertad? Y no sé qué, dice, no, o sea, es que no es nada claro, y ¿por qué no hablas bien? ¿Por qué no dices lo que quieres decir claramente? Pues, y decía, ¿no? El pensamiento es el reflejo de la escritura. Si tú escribes claro, quiere decir que tienes una mente clara. Y de hecho se burlaba pues de estos filósofos idealistas, Oscuros. metafísicos, que tienen conceptos muy pesados, y es lo que decíamos con Hegel, ¿no? Es una filosofía muy abstracta, y pues sí, no se quejaba de estos escritores. No, y a la vez, Odiaba. pero a la vez sí cae en su rigor, ¿no? O sea, vaya. Pues deja para tú- para sí, o sea, negarlo, digamos, tenía que entenderlo, me Claro, imagino, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Y al que empieza a negar precisamente es a Kant, ¿no? Parte de esta idea de que, oye, a la hora de que tú dices que hay un ente ahí afuera, que yo lo estoy percibiendo a través de los sentidos, que es un conocimiento, ¿no? Noumena fenómena, ¿no? Volvemos otra vez a hablar de esta cuestión, ¿no? Estás suponiendo que eso nos genera nuestros sentimientos, que pues, estás suponiendo pues que hay una causalidad ahí, ¿no? Que está ajena a nosotros mismos, pues. Y eso no lo vivo yo, no lo vivo. ¿Por qué? Porque tengo algo que se llama cuerpo humano. Entonces, este cuerpo humano, resulta que no solamente soy consciente de él, sino soy consciente de sus movimientos. O sea, lo puedo percibir el otro objeto y a la vez soy yo mismo. ¿Ok? Sí, porque te creas a ti, ¿no? Ándale. Te va sacando en todo el concepto. Ajá. Entonces ahí cambia, ¿no? Completamente. Y además, obviamente, ya Hegel lo ataca desde el punto de vista de que, pues de nuevo, ¿no? Estás haciendo teología, compadre, no estás haciendo filosofía. Entonces, para poder, necesitamos basarnos en algo que es un ente real, que es lo que encontramos de nuevo en todos los filósofos. Cuando ustedes se metan a, por ejemplo, Platón, pues para poder desarrollar su teoría, escribe el Timeo propiamente, ¿no? Que es la teoría del universo, cómo se genera, la teoría de las formas, etc. Los astros, ¿No? Exacto. Y luego Aristóteles, bueno, las figuras, ¿no? Luego Aristóteles, pues la naturaleza, hace la física, y después de la física, la metafísica. Entonces encontramos que esta banda Kant hace lo mismo, ¿no? Encuentra la física newtoniana y desarrolla otro concepto nuevo, ¿no? Este hombre o sea, no genera su propia física, sino que la da por sentada. Pero dice, ¿sabes qué? Esta física o esta ciencia representa un pensamiento que es uno de 4 causas posibles que no puedo aplicar a todo. Entonces esa es la bronca ahí, ¿no?
estoy saliéndome de mis parámetros. A la hora de que yo estoy viviendo la experiencia, la causalidad se sale, pues, o sea, el rango de posibilidades lógicas que tiene el principio de causalidad se es desbordado a la hora de que yo estoy tocando algo aquí, ¿no? Ya no puedo decir nada más, es que lo toqué, lo apreté y por lo tanto lo levanté. ¿Eso qué me dice? Sí. Ajá, Sí, porque son es a través de los sentidos. Voluntad. es voluntad, exactamente. Es voluntad, ¿no? Y parte de lo que también menciona es que esto va más allá, no solamente uno piensa, o uno, con esa idea, el mundo de las ideas, una persona que el momento de ir entendiendo la realidad era a través de los sentidos, y ellos, ya a partir de Schopenhauer, dicen, no, o sea, es más bien a partir del razonamiento. ¿Por qué? Porque este viene del mismo pensamiento y es el que empieza a generar conocimiento. Sí, eso es, o sea, la causalidad solo viene de que exista la posibilidad de conocimiento. Entonces, el sordo, si no oye, pero eso no significa que no haya Pero sonido. Pero bien que compone. Lo repetiste. Lo repetiste. Toquen madera, ¿no? No, pero eso es, ¿no? Existe una serie de cuestiones o de cuestionamientos de que los sentidos nos pueden percibir, pero que si carecemos de ellos no podemos entonces abarcarlos. Esto ya sale fuera de todo el rango de la causalidad, porque aún así tenemos la capacidad de que alguien nos diga, mira, existe algo que es el sonido al sordo, ¿no? Y mira, toca aquí, siente las vibraciones, Sí. etcétera. Que de hecho se hicieron en ese momento los primeros trabajos para el lenguaje de señas, cosas por el estilo. Antes la gente sorda la tomaban como tonta, ¿no? Entonces no les enseñaban nada. Menos al genio de Beethoven, porque sí Bueno, pero es que él perdió fue perdiendo fue gradualmente. perdiendo gradualmente. Sí. De hecho, El sonido. Schopenhauer le gustaba mucho escuchar a las sinfonías de Beethoven. Pues es que era escuchar metal en su época, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿Ya? Iba a los conciertos ahí. ándale. Y el Beethoven lo veía ahí. Ahí se formaba, ahí Sí, no. hacía fila con el postercito y los botones para que le firmaran. Entonces, esta voluntad de la que estamos hablando, pues es una voluntad que no tiene ni bien ni mal, ¿no? Que se come a sí misma, ¿no? Se traga constantemente, está constantemente en pelea, ¿no? Y conforme nosotros estemos individualizados, o seamos una persona en particular, y querramos algo específico para nosotros, pues vamos a ser violentos, generamos violencia pues, a la hora de comer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que brincarnos, irnos más allá de esa voluntad, ¿no? Precisamente. Y darnos cuenta de que todos somos uno mismo, ¿no? Que por Y lo al tanto, final de cuentas todos tenemos derecho a esa voluntad y todos la ejercemos en algún sentido. ¿No? es que la voluntad ya no es una característica del hombre, sino que es una característica de la naturaleza misma. Por eso, o sea, el ser humano como ente que es tiene esa capacidad, o sea, tiene voluntad. Y no nada más nosotros, Los todos animales. todos los seres Y creo vivos. que en la naturaleza así como más salvaje se ve más claramente esa idea de Schopenhauer, ¿no? De la animalidad, no solo de los animales, sino de nosotros mismos. Y Exactamente. esta misma voluntad natural o de la naturaleza, pues también viene mucho de la filosofía oriental, ¿no? O sea, al identificarnos uno Pues, con pues volvemos con el budismo, pues, ¿no? O sea, el budismo lo que es de que está bien sufrimiento, lo que tengo que hacer es precisamente trascender la vida. Entonces tengo que ser asceta, ¿no? Tengo que entrenar, ¿no? La mente, tengo que entrenar vender el tu cuerpo. Ferrari. Ándale, vender tu Ferrari, sí, por favor. Sí, pero fíjate, muy interesante la onda, ¿no? Porque podemos hablar eso de la religión, ¿no? Pero en el sentido de que, como estamos, para el budismo, estamos constantemente renaciendo. Y esto el renacimiento lo toma también es la cuestión de que, pues aquí estás pagando karma, estás haciendo algo que después vas a volver a renacer. Porque por eso vuelves, se supone, Ajá, ¿no? para Porque volver. hay algo que no lograste. Exacto. Y hasta que no renazcas, Ah. es cuando ya pasaste todas las ruedas. El Entonces, samsara se sí. le llama, ¿no? Y entonces los samskaras son como en español bueno, en el catolicismo son ay Dios, cuando te bautizan, cuando te casas, ¿Padre? los santos óleos, no, Obispo. los sacramentos. Ah. Los samskaras son los sacramentos del budismo y del hinduismo. Entonces tienes que cumplir. Pero la cura es de que eventualmente en el budismo vas a llegar a ser monje. O sea, te va a tocar
Entonces ellos por eso donan a los monasterios y todo, porque pues soy yo en un futuro. Tenemos que cubrir para que ellos logren trascender y nos toque a nosotros vivir, ¿no? Entonces hay gente que se dedica específicamente a ser sacerdote, ¿no? Monje, ¿no? Y hay gente que pues trabaja normal y es budista, pero ellos están en su rueda, ¿no? Trabajando su momento. Porque saben que en un futuro ahí van a estar. Así es. Oye, Así es. entonces sí es cierto, porque ahorita que están diciendo que, bueno, sí, el sentido del budismo es que cada vez nos iluminamos más, y mientras más los iluminemos, menos capacidad hay de volver a este mundo, ¿no? De volver a nacer. Entonces, por eso Schopenhauer decía que la mejor forma de no sufrir era no naciendo. ¿No? Bueno, y Evolucionando. evolucionando. Oiga, es que no Porque leer. ya no naces, ya trascendiste. Sí. ¿no? Ajá. Entonces Ya no hay necesidad ya De lo nada. reprobaste. Exactamente. Qué suave. ¿Y por qué nací? Ah, no es cierto. Pues algo tienes que arreglar. Algo tenemos que arreglar. Tenías que caer en cuenta de eso. Ya, ojalá ya no nazca. No, ya por ejemplo en un budismo, por ejemplo, como el que maneja el Tibet, ¿no? El Dalai Lama es una reencarnación del avatar, pero él sí reencarna por amor a la humanidad. Esa es como la cura. Como para enseñar. Andar besando niños en la boca. Ándale, tal cual. Guau. Por amor. Pues sí. Es amor carnal, ni modo. No, pero imagínate, nosotros en el otro lado abrazamos a un extranjero, que en México es normal abrazar a un desconocido, y allá se espantan, ¿no? ¿Cómo es posible que haya un... Hazte para allá. Sí, más, hombre, güey, que ni lo ¿Por conozco. qué me toca? Ándale. Entonces, vaya, son cuestiones culturales. ¿Sí? Cultural. No quisiera yo abordar, pero vaya, filosóficamente hablando, en ese sentido religioso, esa es la figura del ese aspecto. Un alma, pues, que está ya iluminada, pero que está regresando para continuar con el proceso. Y eso es obviamente, si te vas a otras corrientes budistas, pues no, lo mismo, ¿no? O sea, vaya, hay Si tú interpretaciones. tienes la oportunidad de renacer, ¿tú dirías que sí? Oye, no Pues quisiera. probablemente sí, porque aquí estoy, ¿no? No, ya pero lo si hice. te murieras y te dijera, ¿quieres volver? Yo creo que sí. Guácala, ¿tú sí, Félix? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Para volver a estudiar, Volviera. para volver a estudiar cosas que me interesan. Porque de nuevo volvemos a Schopenhauer, ¿no? O sea, mientras más individual seas, más sufrimiento vas a tener en la vida. Entonces Sí. tienes tres caminos para que puedes tomar para poderte subir, ¿no? La famosa la apreciación estética, ¿no? Es decir, dejas de ser tú y ves a la cosa del objeto en sí, como es. Admira su Lo belleza. admiras su belleza y conforme te vas entrando, vas despersonalizándote, vas encontrando todas las posibilidades de la representación que hay ahí, ¿no? De la voluntad, etcétera. Y eso pues te hace olvidar que eres una persona. Que es lo mismo que en el budismo. En el budismo, pues, llegas hasta el punto donde te das cuenta de que no eres nadie, no eres nada, pues. Sí, de hecho, esa es la recomendación que daba Don Shopi, ¿no? De que, bueno, estamos sufriendo todo el tiempo, pero podemos calmar un poco el sufrimiento mediante esta apreciación estética, ¿no? La apreciación estética, la otra sería la apreciación, ¿cómo se llama? Moral. Un desarrollo a que, de nuevo, como decía yo, ¿no? Como es la muerte, nos estamos matando a nosotros mismos y todos somos uno mismo. Entonces, el hacer violencia a otro, estás haciendo violencia a ti mismo. Esa es la teoría moral de Sí, ese es el aspecto, ¿no? Entonces, no debes ¿no? Debes de evitar eso, ¿no? Y esa es la moral que Schopenhauer aborda, ¿no? Esa capacidad de poderte ver en el otro, ¿no? La empatía, ¿no? Trascenderte a ti mismo, ¿no? Porque eso implica que si vas a empatizar con alguien, te vas a poner en su lugar, y como te vas a poner en su lugar, pues vas a tener que quitar lo tuyo a un lado, ¿no? Entonces dejas de ser, ¿no? Te separas de este individuo que has creado, todo macabro, que está obligado a que quiere las cosas terco, que quiere las cosas como él cree, y la voluntad no le da chance. No, padre. Se va a enfrentar con la voluntad del otro siempre. No, con la voluntad de querer La voluntad en sí. También no sé, no tengo el dato de si antes de este filósofo está Rousseau, Uso sí, es Rousseau, sí. Hobbes también, entonces. Sí, de hecho, Rousseau es de la época de la Revolución Francesa, que le toca a Schopenhauer
más o menos conocer los textos. Entonces no hay buenos y no hay malos en ese sentido moral, Sí, pues, sí, no. sino que vaya, malo nada más es el individuo que quiere atacar a otro, ¿no? Y los dos pues se matan, porque es la voluntad, es lo que es. Digamos, el bueno es el que quiere seguir con vida, ¿no? Y el que pues, concilia, ¿no? Maneja ese cotorreo. Y la tercera, pues, es la vida de asceta propiamente. ¿Cómo se llama? El ascetismo, ¿no? La capacidad de poder vivir sin necesidad de cosas materiales, ¿no? Ay, pero pues él Pero tenía dinero, pues sí, Sí. necesitaba cosas materiales. No, y, sí, y pero además, vaya. al final se busca un lugar donde esté apartado de la gente, ¿no? Para que no lo moleste. Sí, exacto, es la Sí, es la vida apartamentito, monástica. él solo, su perrito. Entonces, aunque tuviera dinero el vato, pues no se salía y comía todo, ¿no? O sea, era muy Porque sí, porque ya se le estaba acabando la feria y sus libros no se le vendían. pues puede ser. Sí, Hasta que estaba ya- pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? No se venden mis libros. Y esa venta del Voy a chavo del 8, trabajar. pues al fin y al cabo que ni quería comer. Sí. No, pero ya después, ya cuando está grande, empieza a cobrar cierta fama. Y ya hace lecturas, empieza a vender su obra y se va para arriba económicamente otra vez. Sí, pero él sí batalló mucho para que la gente le interesara su Sí. libro, pues. Eso sí, no se le vendía. Hasta su mamá se burló de su libro, pues. La gacha. Yo decía, ¿y este qué es un libro de boticario o qué? No lo entiendo, ni el título lo entiendo. Y le contestaba el Schopenhauer que, mira, ma, algún día la gente va a leer mi libro en un futuro y los tuyos nadie se va a acordar. Sí. O sea, era llevadito. Se llevaban muy mal ellos. Y pues la verdad el tiempo le dio la razón. Pues sí. ¿Y quién conoce a Johanna Schopenhauer? No, pues ahorita que lo acabas de mencionar. Solamente. Pero eso es por el patriarcado, ¿eh? No es- Sí, sí, sí. Bueno, No por... No, aparte, bueno, en el ámbito de filosofía ella no figuraba, ¿no? Ella No, más sí, literal. no. Pero me imagino que los que estudian esta materia, esta carrera, a lo No, mejor es que sí ella ándale, y ella en su momento pues fue célebre, ¿no? O sea, Sí. hay muchos sí le autores. vendían. Sí. Sí, claro. Sí, es normal, ¿no? Que nosotros de repente nos quedamos en la historia con unos cuantos, Sí. pero en su momento había muchísimos Pero además escritores también ella era una señora bien, o sea, bien colocada en la sociedad y por lo mismo se vendía su obra. Porque gente llegada a ellos le compraban. Sí, sus pues ya libros. con ser amiga de Goethe. Sí. No, sí, o sea, cohete. y que ese no recibía cualquiera. Pues. No, pues ya era banda pesada. Pero bien, a todo dar. ¿Y luego qué más? ¿Qué me cuentan? Pues podemos decir que aquí hay un punto interesante, dice, el sufrimiento es inevitable, pero también es salvífico. ¿Qué quiere decir eso? Podemos sufrir, es cierto, ser felices, pero también podemos, como el sufrimiento es inevitable, al irlo sufriendo vamos aprendiendo y ese sufrimiento nos enseña a salir adelante. Entonces, al final de cuentas, nos salva la misma experiencia del sufrimiento. Como decía hace rato, el Schopenhauer afirmaba, no venimos a ser felices como decía Aristóteles, o como se decía, que era el fin fundamental de la ética, sino más bien venimos a aprender. ¿De qué manera? Pues a través de la misma vida, ¿sí? Con los golpes de la vida. Y hasta ese punto podemos ver que ese es el sentido de la vida que le da. El aprender a martillazos, como van a venir a decir después, porque es la única manera que uno entiende las cosas. Lamentablemente, pero necesariamente. Pero sí, necesariamente, pero también lo curado es como y maneja un punto interesante. Déjenme ver. Lo voy a pegar porque le piqué y no se adelantó. Ahí está. Dice, con relación a eso que es inevitable y también salvífico. Dice Schopenhauer se declara ateo
siempre defendió, dice que su doctrina es la representación y concreción del cristianismo más puro, sin apelaciones a la divinidad o a la trascendencia. Dice, no solo el cristianismo, sino también el budismo fue una pieza clave para su pensamiento. De hecho, es el introductor del pensamiento occidental en Europa, en Europa, que es lo que vamos viendo. Dice, resumiendo, el sufrimiento y el dolor son los goces que sujetan la puerta que abre la vida o la vía a la liberación. El sufrimiento y el dolor nos conducen a la convicción de que todos vivimos y compartimos un mismo mundo de pesadumbres en el que la crueldad y la malicia son modernas corrientes del cambio. Dice, pero quien sale de nuestro error innato, enseguida verá todo con otra luz y también el mundo entrará en consonancia. Si nosotros no sufrimos y nada yo lo veo en este sentido, sufrimos para poder conseguir las cosas y una vez que las tenemos podemos ser felices, pero ya pasamos por ese proceso. Esa idea del sufrimiento, o sea, quiere decir como que sufrir para merecer o algo así. Sí, con los budistas, por ejemplo, para poder entrar a un monasterio, no te recibían así nomás de quiero entrar a estudiar con ustedes. Tenías que estar en la puerta del templo y quedarte afuera como un mendigo. Y lo único con lo que ibas a entrar era con la ropa que traías puesta. Entonces tenías que sufrir las consecuencias del clima, pasar hambres, y de esa manera el cuerpo de alguna forma se iba purificando y se va acostumbrando. Tiene que ver como también como se azotaban en la espalda ¿qué eran? ¿Cristianos? No, es que ¿esa idea de sufrimiento o eso? No, pero es que aquí viene? es para expiar culpas. Por ejemplo, okay. Con el sílice, que es el latiguito con los piquitos, Ajá. que era eran los sacerdotes que pecaban también y pues se torturaban, ¿no? O si no, traían un cinto que se amarraban en la pierna y se lo iban ajustando con espinas. Entonces, ¿por qué? Porque tenían malos pensamientos, entonces lo que hacían era lo iban recorriendo. Y seguían teniendo malos pensamientos, pues lo recorrían más y sangraba más la pierna hasta que se te cacrenaba, ¿no? Y es la idea, pues, precisamente de que tienes que venir a sufrir. Cuerpo, alma. Sí. Entonces tienes que destruir el cuerpo para que el alma esté libre, ¿no? Etcétera. En este caso no es tanto esto en el budismo, no es tanto un rechazo a lo corporal. Es nada más entender de que, vaya, es normal el sufrimiento, es normal el trabajo, ¿no? Si quieres hacer algo, o sea... Es como una disciplina, pues, a la que vas a ir adentrándote. Si nosotros vemos la filosofía... O sea, digamos, estás preparándote como soldado. Sí. O sea, los soldados los agarran y los ponen a correr y a sufrir y todo, pues es para que a la hora de que estén en el campo de batalla, pues sean, ¡ay, qué cómodo! ¿no? Sí. Estén en el lodo también ahí. Me acuerdo de los filósofos cínicos, ¿no? Que eran también muy fuertes porque ante las inclemencias del clima pues tenían que soportar y no les quedaba de otra porque vivían en la indigencia, ¿no? Básicamente. Y por eso Schopenhauer, pues, San Francisco de Asís rifa, ¿no? Y esta banda que se aventaba este tipo de cotorreos, ¿no? Sí, pues la ropa, ¿no? Del franciscano, pues es de, no sé, una tela muy áspera, ¿no? Muy áspera porque tienes que, nada de algodoncito ni nada de eso. Lana, ¿qué será? Andar descalzos o en guaraches y con el cinto, pues un mecate, ¿no? Sí, ándale, con sus 3 promesas, ¿no? Sí, lo más sencillo posible. Y pues a metigar. Porque además, de acuerdo a los franciscanos, Jesús así vestía, pues, sin riqueza ni nada, entonces era seguir, a diferencia de los jesuitas que se hacen llamar jesuitas, pero es todo lujo, toda la ropa bien diseñada. Pero para otro mercado. Sí, otro. Pero también son hasta cierto punto la academia, ¿no? Y es lo que desarrolla también la educación. ¿De alguna forma? No, son diferentes especialidades, ¿no? Por decirlo así, órdenes. Diferentes órdenes. Hay otros que eran más pobrecitos todavía, seguían más. Hay una novela bien interesante de Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa, y ahí vienen, por ejemplo, los dominicos. Vienen los dominicos que son más todavía hardcore,
No, los dominicos No. son estudiosos. Sí, sí. Son los tomistas, pues. Sí, sí. Los que son Que copiaban los libros, ¿no? Ajá, eran Bueno, copistas. los amo. Copistas. Bueno, los filósofos, en realidad, ¿no? Ahí Siguen está siendo. siguen siendo hasta la fecha. Sí, yo que estudié con dominicos, pues, ¿no? Tienes que estudiar la pues son carrera de... profes, ¿no? Sí. Tienes que, para ser ordenado presbítero tienes que estudiar la carrera de filosofía y luego tienes que estudiar teología y luego ya puedes ser ordenado presbítero. Entonces los dominicos son ¿Y filósofos. tú estudiaste para eso? No, porque la escuela estaba abierta, entonces podías entrar Ah, a... ok. No era necesariamente para esa carrera, nada más fuiste a esa escuela. Sí, claro. Sí, o sea, en mi salón había varios hermanos de la orden, ¿no? Pero pues la mayoría éramos... ¿Tú no quisiste hacer eso? Me llamó en un momento la atención, pero no. No, prefiero ser padre de familia. Sí. Pero esa es la cura. Sí, la práctica es el maestro, entonces. Sí. Se te va. Y regresando entonces a Schopenhauer. Habías hecho una pregunta sobre el demiurgo, ¿no? Hace ratito. Sí, bueno, es que lo que yo quería platicarles era acerca de... Bueno, yo tomé una información de una conferencia, se llama Luis Fernando Moreno, y comentaba, ¿no?, que él hace una explicación muy amena de la vida de Schopenhauer, está muy, muy suave como lo va platicando, y menciona, ¿no?, las afinidades que hay entre las ideas que toma, que son su base, ¿no?, que es Kant, Platón y la filosofía védica. Entonces, por ejemplo, la idea de que percibimos el mundo con los sentidos que tenemos, obviamente, pero que eso no es real, ¿no? Porque es más bien, dice, una especie de ficción que nuestra mente crea para dar explicación al mundo que vemos, ¿no? Es una objetivización, ¿no? Ajá, de la y voluntad, entonces, ¿no? pues de esa ficción no podemos salir. De esa misma idea está, por ejemplo, de Platón, el demiurgo, ¿no? Que tengo entendido que lo que hace el demiurgo es hacer una copia de un mundo perfecto, y esa copia es el mundo en el que vivimos, ¿no? Por eso para Platón nada es como perfecto aquí, todo es perfecto en el mundo de las ideas que quién sabe dónde está, pero ese mundo no podemos acceder nunca, y por eso no podemos conocer las cosas en sí, sino como nada más nosotros las vemos, ¿no? Y por ejemplo, pues ya lo mencionaste, este concepto de Kant sobre el noumeno y el fenómeno, y que es como nuestra forma de conocimiento, solamente nos permite conocer los fenómenos y no los noumenos, ¿no? Y por ejemplo, también se triangula esta relación con la filosofía védica, que también menciona, ¿no? El mundo que tenemos o que conocemos es un mundo de engaños, y es cuando menciona ese concepto del velo de Maya, ¿no? Que es este velo que cubre todo y no nos deja ver en realidad qué son las cosas, y entonces pues no vamos a saber cómo es la realidad nunca, porque este velo que tenemos nosotros, que es como digamos nuestra propia cárcel, no nos deja Por eso te fuiste muy conocer. platónica, pero sí. Sí, Sí, pues es que es la- Schopenhauer es platónico también. Volviendo a Maya, ¿no? Si nos vamos a la Brahma Samhita, ¿no? Es cómo se creó el universo dentro de los Vedas. El Brahma Samhita nos habla de cómo Krishna se topa con Maya, ¿no? Y cuando la ves como que, órale, la quiero conocer, ¿no? En el sentido bíblico. Entonces, Bien Zeus. ajá, sí, ándale. Esta voluntad de Krishna de tener todas las experiencias posibles hace que genere todos los universos que hay. Entonces, volvemos a la idea esta de que la voluntad, de que todos somos uno mismo, o sea, Schopenhauer, somos diferentes aspectos